Estamos en Exitosa, la radio del Perú, y está en nuestros estudios Ana María Vidal, coordinadora o secretaria ejecutiva, perdón, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que ha interpuesto un habeas corpus contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Interior y la Superintendencia de Migraciones, y lo han hecho en defensa de los ciudadanos venezolanos que quieren entrar al Perú. Bienvenida. María, hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Secretaria ejecutiva adjunta. Okay. Sí, y esta demanda de habeas corpus la hemos interpuesto no solo la Coordinadora, que es una plataforma de 82 organizaciones de derechos humanos en Perú, sino también CEAS, la Comisión Episcopal de Acción Social de la Iglesia Católica en el Perú. O sea, la Iglesia Católica está también presentando esta demanda de habeas corpus, y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Entonces es una demanda entre tres instituciones. Ahora, ¿qué es lo que pretende? Que se levante la decisión del gobierno peruano de solicitar visa a los ciudadanos venezolanos que quieren entrar al Perú. Lo que se pretende es, en el fondo, que el gobierno sea coherente con lo que está haciendo. El gobierno quiere liderar una política internacional del Grupo de Lima, de la denuncia ante la Corte Penal Internacional, porque no reconoce un gobierno que él dice que es ilegítimo. Ok, entonces que guarde coherencia con su política también para la población. Si dice que el gobierno es ilegítimo, ¿cómo le pide a la misma población venezolana que entregue documentos dados por ese gobierno ilegítimo? Porque está diciendo que tiene que llegar con un pasaporte vigente o vencido para pedir esta visa. ¿De quién? De un gobierno que el mismo gobierno peruano está diciendo es ilegítimo. Le pide antecedentes penales apostillados por ese gobierno, ese régimen de Nicolás Maduro, que el mismo gobierno peruano está diciendo, por un lado, que persigue a defensores de derechos humanos, que está encarcelando a la disidencia política. Entonces hay un contrasentido, y ese contrasentido lo está utilizando para la población y para nosotros como una cortina de humo para tapar un problema grave, que es el de la seguridad ciudadana. Porque no es cierto, como dice Morán, las cifras lo dicen, el INEI lo dice con cifras exactas, que se haya disparado la delincuencia. La delincuencia sigue igual y es gravísima. Pero no le pueden achacar ese problema a la migración forzada venezolana. Ahora, pero la otra cara es más allá del tema de la inseguridad, que podría generar gatillada más o gatillada menos con el tema de venezolanos, es que tenemos 800.000 venezolanos. Sí. 820.000 dijo el presidente. Y 820.000 que te piden educación, que te piden salud, que te piden vivienda. 820.000 que están impactando en esta economía informal y en alguna parte de la economía formal. Y que necesita algún tipo de respuestas, y que la verdad es que a mediano plazo, o sea, hacia el horizonte, viendo lo que pasa con Maduro, uno no sabe hasta cuánto vamos a llegar. La pregunta es, ¿no hay que ponerle límite? Y si esto que está haciendo el gobierno es límite o no es límite. Primero no lo vemos límite. No lo vemos límite, es una muralla que no tiene ningún orden y demás. El que está impactando en la economía, claro, y lo ha dicho hasta Elmer Cuba, y está impactando a veces de una manera también positiva. Hay que ver cómo se organiza eso, cómo se reorganiza. 800.000 impactan, claro que impactan. Nadie está diciendo que sea fácil. Es muy difícil y le toca al gobierno peruano liderar esa respuesta a nivel regional de manera ordenada y de manera articulada. Pero el problema es que estamos yendo a las consecuencias y no al origen. Tú misma estás diciendo, ¿no es cierto?, que hay una contradicción entre la política que promueve el gobierno hacia Venezuela y las consecuencias que esa política trae. Entonces, la solución tiene que ser, como yo le dije al presidente Núñez, es cambiar la política hacia Venezuela. O sea, no nos gusta el gobierno de Nicolás Maduro, ya no nos gusta, pero es el gobierno, pues, de Venezuela, real, el que dirige las Fuerzas Armadas. O sea, ¿quieres pasaporte? Se lo tienes que pedir a Maduro. ¿Quieres información policial? Se lo tienes que pedir a Maduro. Entonces, es el gobierno real. Bueno, entonces, la pregunta es, si no modificamos nuestra política para ayudar a los venezolanos a que ellos resuelvan sus problemas internos, ¿no es cierto?, en base al diálogo, a elecciones aceptadas por todos, en condiciones aceptadas por todos y cuyos resultados sean validados por todos, o sea, eso no va a tener arreglo. Ahora, hay un asunto adicional acá, que es el del bloqueo económico. O sea, es cierto, hay una crisis económica que ha llevado a Venezuela a una situación crítica, pero eso ha llegado al límite extremo con el bloqueo norteamericano. Entonces, la pregunta es, ¿la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos está de acuerdo con el bloqueo a Venezuela? Y eso no le reconoce el gobierno
peruano, porque cuando señala el mismo día que da Martín Vizcarra el anuncio para el pedido de visa humanitaria, sale en un comunicado del Grupo de Lima señalando que el único responsable de la crisis que vive Venezuela es el gobierno de Maduro. Nosotros sí reconocemos que son un montón de factores, entre ellos las sanciones también. Para un problema tan complejo, para una crisis humanitaria compleja, señalar que el único responsable es el gobierno, es el régimen de Maduro, es absurdo. ¿Y qué deberíamos hacer en el tema Venezuela respecto a nuestra política internacional? Primero, trabajar con los que ya están acá, porque hay una inseguridad total, y para eso, para trabajar con la población que ya está acá, se necesita primero trabajar también con la población de acogida. Se necesita cooperación internacional, sí o sí. Trabajar de manera articulada para tener los mismos protocolos, para tener los mismos estándares a nivel internacional, sí. Y trabajar primero y segundo con la población de acogida también. Y eso es algo que no se está haciendo. ¿Qué hacemos con el Grupo Lima? El Grupo de Lima... Creo que hay que seguir, es una demanda de las organizaciones. Yo trabajo, coordino con organizaciones de derechos humanos en Venezuela, es una demanda, es un pedido de auxilio. Por favor, todas las iniciativas que haya a nivel internacional para salvar la situación, para salir de esta grave crisis que afrontamos, son necesarias. El Grupo de Lima le hemos pedido en un comunicado hace poco que firmamos con Conectas, con De Justicia, organizaciones de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos, con WALA, Washington Office for Latin America, que trabaje de manera articulada con el grupo de contacto. Ya lo está haciendo. ¿Es necesaria la intervención del Grupo de Lima? Sí, pero es necesario que pida también una intervención pacífica siempre. Depende de qué política tenga el Grupo de Lima, porque, o sea, lo que está claro después de 2 años aproximadamente de aplicar, 2 años y medio, es que no ha funcionado. O sea, había crisis económica en Venezuela provocada por los errores, fallas así de origen, digamos, de la estrategia chavista, ¿no es cierto? Y eso provocó una crisis económica. ¿Y cuál ha sido la estrategia norteamericana? Aplicar sanciones para ajustar la situación económica y que Maduro se caiga. 2 años y medio después, no se cayó Maduro, señor. Se fueron 3,5 millones de personas del país porque es invivible. Entonces, la estrategia falló y no te queda más que aceptar que hay que hacer un diálogo, que en ese diálogo tiene que ser como objetivo elecciones aceptadas por todos, y que en el contexto de ese diálogo tienes que levantar las sesiones para que la gente no se siga muriendo en las calles. Correcto. Allá, huyendo hacia el Perú. Una cosa chiquita, porque estamos Vamos a tener 1 millón de personas de acá a diciembre. ¿Cuál debe ser el pronunciamiento ¿Cuál debe ser el pronunciamiento? Primero, que lo declaren fundado. Si declaran fundado, se sigue abriendo la frontera tal como estaba antes de la decisión del gobierno. Segundo, que apliquen el Código Procesal Constitucional, le da la facultad al juez constitucional a decir tienen que aplicarse las medidas necesarias para que estos derechos se protejan. Correcto. Y para que estos derechos se protejan se necesita un plan integral que hasta ahora no lo tenemos. El gobierno peruano ha estado pendiente del Grupo de Lima, pero no ha hecho nada por la población que ha seguido entrando acá. Muy bien, pero también el juez podría resolver que no. Que no, claro. Bueno, claro. tuvimos una sentencia en Ya tenía una sentencia que favorable. resolvió a favor. Sí. El gobierno, el Ministerio del Interior respondió con argumentos de verdad impensables que más parecían del régimen de Maduro, diciendo que la soberanía del Estado no podía el juez constitucional intervenir sobre las decisiones del presidente de la República, y está declarada infundada en segunda instancia y actualmente está en el Tribunal Constitucional. Así que pedimos también al Tribunal Constitucional que resuelva ese recurso de agravio constitucional que está pendiente en su despacho. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de despedirnos, acá está el álbum Campeones de América, que está batiendo todos los récords. Viene con Caribeña. ¿Ah? Ahí lo tienen ustedes. Está todo. Está lleno ya el álbum de eso acá. ¡Nos vamos! Nos despedimos hasta mañana. Chao. Muy buenos días.